¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar un poco de los falsos profetas. Los falsos profetas no solamente están dentro de la religión, sino que están plagados, son una plaga a nivel mundial, no solamente en las religiones. ¿Quiénes son los falsos profetas según la Biblia? Aquellos que se encubren detrás de la palabra de Dios principalmente y llevan mentira a la gente, confunden a la gente, alejan a la gente de la fe. También podemos llamar falsos profetas a aquellos mentirosos que juegan con la gente y ni siquiera creen en Dios. Caso psicólogos y psicólogas, de las cuales vamos a hablar esta tarde. Vamos a empezar hablando de uno de los versículos de la Biblia que tiene que ver con Zacarías, su capítulo número 13 y su versículo número 3, y dice: «Y sucederá que si alguno profetiza todavía, su padre y su madre que lo entregaron le dirán: no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre de Dios el verdadero Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza». Vaya, ¿no? Muy revelador. Su padre y su madre lo entregarán porque hablaba mal del Señor. ¿Cuántas personas han y hemos hablado en algún momento mal del Señor o también hemos descreído de Él? Pero cuando uno llega al mundo de Dios todo cambia, todo es diferente porque las cosas se ven distintas. Por eso es tan importante que aquellas personas que están metidas de lleno en relación directa con Dios, que han entregado su vida a Dios, puedan tratar de concientizar a la gente para volcar su vida o para volver, si es que alguna vez se fueron del camino de Dios. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 30: «Por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro». ¿Cuántos en las diferentes ramas de las religiones, católicas, evangélicas, indiferentemente todas, se agreden constantemente robando las palabras de la Biblia en nombre de Jesús y de Dios en vez de unirse? ¿A ustedes les parece correcto esta manera de profesar, robar palabras para atacar a tu hermano, a tu hermana? La unión dicen que hace la fuerza. Siempre me pregunto por qué hay tantas divisiones, si bien sabemos que dentro del mundo cristiano, el que está cerca de Dios, hay muchos falsos profetas, como dice Jesús en una parte de la Biblia: dicen que son mis hijos, pero en realidad son un ejército de Satanás. ¿A qué se refiere? Hay muchas personas encubiertas detrás de la palabra que realmente obran para Satanás. Entonces, para la gente común es difícil llegar a saber quién es quién. Para la gente que no tiene doctrina religiosa, para la que no tiene doctrina del Evangelio, es muy difícil saber quién es bueno y quién es malo. Entonces, la única forma sería tratar de unir la mayor cantidad de cosas, sin entrar y meterse en la casa de Satanás, porque hay muchas iglesias, muchos lugares de culto y de todo lo que ustedes hayan visitado o conozcan que están obrando para Satanás. Dice Lamentaciones capítulo 2, versículo 14: «Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y además necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos». Es difícil a veces saber cuándo realmente alguien te está hablando la verdad de la palabra. Es muy difícil, principalmente para aquellas personas que descreen. Hay muchas personas que personalmente conozco que están alejadas de Dios, por lo que tal vez me pasó a mí alguna vez alejarme de Jesús, no de Dios, jamás me alejé de Dios, pero sí de Jesús. ¿Pero por qué? Porque comenzamos a creer en el hombre y la palabra dice: maldito el hombre que cree en el hombre.
Clama a mí, dice Dios, a mí clama y yo te proveeré. Entonces, si vamos a creer en el hombre, como también me pasó alguna vez, siempre nos vamos a alejar. Y si nunca creímos y seguimos creyendo, si nunca creímos en la fe, en Dios, en Jesús, y nunca nos acercamos, y cuando nos acercamos vemos las acciones del hombre, no vamos nunca a llegar al camino de Jesús. Por ende, está muy partida, muy dividida la fe hacia la obra de Jesús y de Dios por estos falsos profetas que obran acá. El último miércoles, que fue feriado, creo que fue 25 de mayo, yo no sé el nombre porque realmente desde que estoy en Dios lo que menos hago es ver noticias que contaminan, sáquense las noticias encima, te contaminan. La música de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, te purifican. Las cosas malas te contaminan. Entonces, como no veo ya noticias casi, que son del diablo, por otra parte, si no mal recuerdo, creo que fue ese miércoles 25 de mayo, al otro día, de casualidad, tomé un rato el teléfono para repasar y vi una foto de una de las personas más representativas, que no recuerdo el nombre realmente, de la iglesia acá en Argentina, abrazado con Alberto Fernández. Y usted me dirá, ¿qué tiene Alberto Fernández? Puede ser bueno, puede ser malo. Yo no voy a discutir, yo no voy a juzgar a Alberto Fernández como persona, no me interesa, para nada me interesa, no soy Dios, pero sí voy a juzgar a la persona representante de la iglesia que se sacaba fotos con una persona que fue encargada de promulgar la ley del aborto, ¿sí? La ley de la muerte, la ley de Satanás. Porque al aborto se llega por Satanás. Para los que no creen, para los que están descarriados de su camino y llegan a un montón de situaciones comprometidas en la vida, caso violaciones, al aborto se llega por Satanás y lo promulgó Satanás. Entonces me pregunto, y seguramente las personas de Dios se deben preguntar, ¿cómo una persona representativa, que lamentablemente no me acuerdo el nombre porque no me interesó la noticia, solamente ya vi eso y me dio asco, porque quien odia a Dios me odia a mí? Para los que creemos en Dios es así. Quien aborrece y miente en nombre de Dios, miente en mi nombre. Entonces, ver eso ya te da asco. ¿Por qué? Porque no importa la persona física. A mí no me interesa qué es en su vida personal Alberto Fernández. Pero públicamente esa persona fue encargada de promulgar la ley de la muerte, la ley de Satanás. Entonces, mi pregunta es, ¿qué espejo es para una persona que quiere traer al mundo de Dios esa persona? Me interesa nada la política, porque ustedes deben estar pensando, pero este debe ser macrista, este debe ser... No soy de nadie, me interesa ninguno. Solo Dios, solo Jesús. No creo en el hombre. Así que tranquilos, tranquilas, no me interesan. Pero mi pregunta es, ¿cómo esa persona puede ser espejo de una persona que se quiere acercar a la fe, de una persona que tiene dudas hoy por hoy si realmente Jesús vive, si realmente Dios existe? A ver, decime. Cuando pensás 2 minutos no es imagen. No es imagen una persona que está haciendo política en nombre de la fe, que está sacándose foto con un anti-Biblia, con un anti-Dios, acá, en Italia, en Europa, en Asia, en África, en cualquier lugar es lo mismo. Quien abraza, quien comparte su vida con la gente de Satanás, no es de Dios. Y yo no estoy juzgando a la persona que lo hizo, lo va a juzgar Dios, pero la palabra dice bien claro, nosotros, los comunes, los que no somos Dios, no debemos condenar al pecador, pero sí al pecado. Y viniéndonos para acá, para el tema más que quería hablar hoy, que me interesa, porque estamos hablando hasta ahora de los falsos profetas de la religión, pero en el mundo cotidiano nuestro existe mucha gente que es anti Dios, pero que es la que te sienta enfrente tuyo y que dice que va a psicoanalizar tu mente, que va a obrar en nombre de la ciencia en vos y que seguramente tal vez llegue a darte drogas y mandarte y derivarte a otro lugar peor. Hablamos de los psicólogos y las psicólogas
y después ese lugar peor es el psiquiatra. Bien, ¿cómo una persona que no tiene Biblia, que no tiene estructura, cimientos de Dios, puede salir de ese lugar, puede esquivar una derivación, un problema sin pasar por esta gente? Personalmente no fui porque yo quise, me obligaron en un momento. Ahora, si hay algo que te das cuenta como persona de Dios, es justamente la falta de fe y de Dios que tiene esa gente. Todo lo quieren manejar con la mentira. Por ejemplo, si vos tenés un problema de pareja, de matrimonio, ellos no van a obrar seguramente para que vos unas tu matrimonio. Te van a decir, y bueno, si es tóxico, si es tóxica, alejate, busca otra cosa, andate, separate, denunciá. Lee la Biblia, lee las Escrituras. Dios aborrece eso, porque Dios quiere que el matrimonio sea de principio a fin. Pero ¿cuál es el problema que tenemos históricamente desde hace muchos años los seres humanos? Nos equivocamos en la forma en la cual elegimos a la persona de nuestra vida. Una persona de Dios tiene que ser de Dios y estar con gente de Dios. No puede elegir una persona, hombre o mujer, que no sea Dios, porque tarde o temprano eso va a fracasar. Entonces, esa gente que fracasa, ¿a dónde termina? En la casa de Satanás, una de las casas de Satanás en la tierra, en la psicóloga o en el psicólogo, que te llenan con porquería la cabeza, pero ninguno tiene una Biblia en la mesa, y si no, que me lo manifieste alguno que lo haga y que te hable de Dios en nombre de la psicología de Dios. Te hablan en nombre de la psicología de la ciencia, una mentira tan grande que te ha hecho creer que el Big Bang explotó y se transformó la Tierra y la vida y la mentira. Ahora mi pregunta es, ¿hasta cuándo esta gente va a obrar? Esta gente ha hecho mucho daño, creen que curan personas. El único que cura es Dios, el único que cura es el camino a Jesús. Vos decís, no, pero vos estás loco. Seguramente me dirás eso en tu casa si estás viendo esto. Sí, tal vez sí. Para el mundo, las personas de Dios somos locos, somos perseguidos, porque somos la minoría. Porque defendemos lo que pocos tienen el valor y pocas de defender, que es la palabra de Jesús y la obra de Dios, la creación. Entonces, cuando vos te entregás a un psicólogo, a una psicóloga, seguramente mucha gente dirá, ay, pero a mí me hizo bien gracias a ella. ¿Qué te hizo? ¿Perder tu matrimonio? ¿Perder tu familia? ¿Qué más? ¿Tenés una nueva pareja? ¿Te va bien en la plata? ¿Vivís tranquila, tranquilo? ¿Tenés a Dios? Mi pregunta es, ¿tenés a Dios? Entonces no se puede vivir bien si uno no tiene a Dios. Y lo siento, si afirmo tajantemente, puedo asegurarles que no se puede vivir bien porque lo material, Dios nos lo regala para hacernos ver cosas que por lo general la mayoría no vemos. Deben ser muy pocas las personas, creo que muy pocas en el mundo las personas que materialmente son entregadas a Dios. Entonces, si vos crees que un psicólogo o una psicóloga que personalmente y son anti-Biblia obran en nombre de Satanás, porque no trabajan en nombre de la Biblia, y hasta a veces te derivan con un psiquiatra que te llena de pastillas tu cabeza. ¿Alguna vez te llenaste de la Biblia? ¿Alguna vez te llenaste de la palabra de Jesús? ¿Alguna vez te llenaste la boca hablando, defendiendo, pero principalmente tu corazón, defendiéndolo a Dios? Pero no crees, pero sí le crees a esta gente que dice curar a través de la psicología del hombre, que te dice, porque vos tenés un problema acá y la raíz. ¿Sabés cuál es el único problema que tenemos todos y que no lo queremos aceptar? La falta de fe, la falta de Dios, la falta de cercanía con el Creador de la vida. Mi pregunta es, ustedes me dicen que yo estoy loco, deben pensar eso, y que todas las personas que obramos en nombre de Dios y de la verdad de Jesús estamos locos. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si mañana a la mañana se despierta y viene Jesús?
Hablo para los que no creen, para los que se ríen, para los que se burlan. ¿Qué pasa? Dice la Biblia, habrá gritos, se escucharán gritos cuando venga Jesús, que nunca se habrán escuchado en la tierra. Miren ustedes. ¿Qué van a decir? Van a pedir perdón porque escuché una vez un loco que hablaba de Dios, que decía la verdad de la vida, la verdad de Dios. Y va a ser tarde, va a ser muy tarde. ¿Por qué va a ser muy tarde? Porque el arrepentimiento debe ser ahora, porque mañana no sabemos. ¿Cuántos de ustedes creen que son superhéroes de su propia vida? Que se levantan gracias a ustedes, que comen gracias a ustedes, que tienen las cosas que tienen gracias a ustedes, todo lo que tenemos gracias a Dios. ¿No crees? Nosotros no somos personas que obligamos a que la gente crea, nosotros somos personas que obligamos a que escuchen la palabra, por lo menos a empezar a decir Dios. Si no querés escuchar, no te podemos seguir obligando. La palabra es sabia, las escrituras son sabias. Quien tenga oído para oír, que oiga. Quien no quiere oír, que no oiga. No se debe obligar al necio a aprender lo que no quiere aprender. Entonces, mi pregunta es, ¿nunca te pasó nada raro en la vida asemejándose a un milagro? ¿Nunca se te cruzó que puede ser una obra de Dios, un mensaje de Dios para que te acerques? ¿Y cuántas personas han recibido milagros en la vida? Han dicho gracias, Señor, y se han ido del lado de Dios. Y después han tenido muchos problemas. Porque seguramente va a decir, un Dios malo. No, es un Dios justo, un Dios creador que te dio la vida, dio a su Hijo, a su único Hijo, para que dé la vida, para que te demuestre que Dios existe. Y bueno, ya ahí, viste, cuando la gente no cree, no se puede hacer mucho. Es realmente difícil hacerle entender a quien no quiere entender lo inentendible tal vez para esa persona. Pero creo que los psicólogos y las psicólogas son personas que abusan de la ciencia en nombre de la ciencia y que lamentablemente no hablan ni saben, y si hay alguno o alguna que sea una persona mínimamente de fe, no lo usa. Trabajan para su bolsillo. ¿Cuántos matrimonios han roto? ¿Cuántas personas han encarcelado a los psicólogos y las psicólogas creyéndose dioses terrenales? Y son simplemente personitas ahí hablando de la ciencia. ¿Y dónde se va a meter la ciencia cuando venga Jesús? A ver, ¿a dónde se va a meter la ciencia? ¿Y que no son falsos profetas este tipo de personas? Sí lo son también, tal vez no a la magnitud de aquellos que se encubren detrás de la palabra de Dios, pero lo son porque todos creen que es de ellos, y peor aún aquellos psicólogos y psicólogas que tienen un poquito de estructura bíblica y que hablan en nombre de la ciencia. La verdad, hay una sola forma, porque Jesús cuando vino, lo dice la palabra, no lo digo yo, lean la Biblia y la van a aprender. Yo no sé la Biblia de memoria, pero sí sé lo de Dios, soy un elegido de Dios, sé mucho, pero no me pregunten en qué exactamente puedo encontrar, aunque versículo. Sé muchos, pero he leído en la palabra, en la Biblia, que Jesús no vino a traer paz a la tierra cuando vino. Jesús vino a dividir. Lo que es de Dios, y lo que es del diablo, acá en la tierra, la mayoría, que se vaya con el diablo. Vino a dividir hijos de padres, padres de hijos, matrimonios. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la mezcla. A Dios no le gusta la mezcla, creó el día y la noche, aborrece la mezcla, aborrece el tibio. Y quien es de Dios no puede estar con una persona de Satanás, porque si esa persona de Dios, inconscientemente o conscientemente, vive su vida al lado de alguien que no es de Dios, eso tiene ruptura, tarde o temprano se rompe, porque lo que es del César es del César y lo que es de Dios. Y la gente de Dios, la gente que alabamos y oramos y defendemos la causa de Dios, no podemos mezclarlos con otra gente, pero sí podemos intentar ayudarlos a tener una vida mejor acercándose a Dios. Yo no soy una persona
que habla encubierto en ningún ministerio, en ninguna religión. No defiendo ni ataco a nadie. No juzgo más a nadie, pero sí juzgo el pecado. Y por eso empecé hablando de una persona encargada de ser una imagen en la iglesia, sacándose fotos con el promulgador máximo del aborto, de la muerte. ¿De dónde viene la promulgación del aborto? Por las violaciones. ¿Y por qué hay mucha gente que viola? Porque no conoce a Dios. Y por culpa de esa gente que no conoce a Dios, que viola, se matan niños inocentes que están más allá de una violación, que seguramente debe ser algo terrorífico para una víctima. Pero ¿qué culpa tiene una vida de personas que no conocen a Dios? ¿Qué culpa tiene una vida de mujeres que andan descarriadas, abriendo sus piernas por el goce y el placer que les produce Satanás? Díganme, ¿qué culpa tiene una vida? Entonces, seamos coherentes, no seamos mentirosos. Los que profesamos la fe, los que defendemos a Jesús, no se callen, no sean cobardes como esos 12 discípulos, cobardes, porque fueron cobardes, tanto Pedro, que lo negó 3 veces antes de que salga el sol a Jesús, como el otro, Judas Iscariote, otro cobarde que fue y lo entregó, le dijo: allá está Jesús, ¿cuánto me dan? 3 monedas. Y ahí se fue con 3 monedas. No sean cobardes, no se callen. Cuídense, les mando un abrazo enorme y estamos en contacto.